Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. El mejor artículo sobre el tiroteo del otro día en Dallas lo llevaba Voz Populi el otro día. Se titula Todas las vidas importan y está firmado por José Carlos Rodríguez, por mi amigo José Carlos Rodríguez, que nos conocemos hace ya muchos años, y aparte de escribir muy bien, José Carlos siempre ha tenido grandes ideas y ha sabido plasmarlas por escrito. Era un tema este del tiroteo de Dallas del que no he querido hablar antes, a pesar de que alguno de vosotros ya me lo había recordado. He dicho, ¿cuándo vas a hablar de esto? He dejado que respirase un poco, porque es un tema este del racismo. El racismo entra en esta historia, aunque sea de manera tangencial, no es exactamente, y lo voy a explicar a lo largo de la contracrónica de hoy, un tema muy propicio para los demagogos y para el pensamiento jibarizado y recluido en posiciones antagonistas. Lo de José Carlos, todas las vidas importan, este artículo de Voz Populi, es como un soplo de aire fresco, por eso os invito una vez más a que lo leáis. Como han pasado varios días, los suficientes, esto ocurrió el viernes pasado y estamos ya martes por la noche, martes de madrugada, cuando lo estéis escuchando, pues creo que ya es el tiempo suficiente para sacar conclusiones. Ahora que se han enfriado los cadáveres y se han enfriado las pasiones, pues ya más relajados, solo nos queda hacernos una pregunta, que creo que es la pregunta. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? A grandes rasgos la historia más o menos la conocemos. Hubo el viernes pasado, del jueves al viernes exactamente, en hora de Texas, hubo una manifestación convocada por una organización que se llama Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Es una organización racial, en este caso, lo lleva ya en el nombre, se llama Black, y es por protestas, son pacíficos, eso sí, y protestan por la brutalidad policial, que según ellos se ceba con los jóvenes negros. Si miramos los datos, pues parece ser que mueren bastantes más negros que blancos a manos de la policía, y estos de Black Lives Matter pues se mueven mucho en Internet, por las redes sociales especialmente, y han adquirido, sobre todo a raíz de la manifestación del otro día, pues su mayoría de edad. Ya no queda nadie ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo que no conozca esta organización. Pues estos organizaron o convocaron una manifestación por las calles de Dallas el jueves por la noche pasado, ahí en Texas, y cuando estaban manifestándose se oyó un tiroteo que provenía de uno de los edificios donde se había apostado un tal Micah Xavier Johnson. Se encaramó a lo alto de un edificio, armado, fuertemente armado, que diría un reportero in situ, y mató a 5 policías y dejó 8 heridos. Era en sí una cosa espantosa, los fue persiguiendo y abatiendo como si hubiesen sido conejos. Eran todos policías, además. No es que se pusiese a disparar al tuntún, iba buscando policías, uniformes, y desde esa posición, y más de manera inesperada, pues si no mató más fue porque no pudo, no porque su voluntad no fuese abiertamente homicida de matar policías blancos en concreto, tal y como reconoció después, o llegó a nuestros oídos. Micah Xavier Johnson está muerto, lo mató la policía después, porque esta tragedia tuvo como colofón un encontronazo final con la policía. Se había refugiado en un garaje y le mandaron un robot con un robot de estos que desactivan bombas. Bueno, pues en este caso lo que llevaba el robot era una bomba que le hicieron estallar y lo mataron a este hombre. Ha habido bastante polémica a raíz de la manera en la que la policía cerró este asunto. Yo la verdad es que tampoco estoy lo suficientemente dotado en técnicas policiales como para saber si esto estuvo bien o estuvo mal. Yo creo en el debido proceso y que a un asesino, por muy asesino que sea, tiene que garantizarse sus derechos. Ahora bien, no estaba allí. No sabía si realmente eso, teniendo en cuenta que había matado ya a 5 policías, en el caso de que los policías que iban a capturarle hubiesen intentado asaltar el garaje, no hubiese muerto alguno más. Al final, estas decisiones son complicadas porque lo que se trata es de salvar vidas humanas. Y puestos yo, si soy el jefe de policía de Dallas y tengo que elegir entre mi vida o la vida de uno de mis hombres y la vida de ese asesino, la cosa está clara, ¿no? Si yo fuese el jefe de policía de Dallas, pero sin ser el jefe de policía de Dallas, si tuviese que elegir entre la vida de un policía inocente o de un inocente y la de un asesino, evidentemente escojo la del inocente. Muchas veces las cosas no se pueden solucionar con diálogo. Esto es algo que tenemos que entender. La vida tiene estas complejidades y tiene
estas incomodidades. A veces el enfrentamiento es inevitable, como sucedió el otro día. De hecho, esta de Dallas es la mayor matanza, y es por eso que se está hablando todavía hoy tanto sobre ella. En Estados Unidos sigue en la portada de todos los periódicos. La visita de Obama a España ha sido tan rápida, tan relámpago, ha durado un día, porque ha tenido que volver. De hecho, acaba de llegar a los Estados Unidos para ir al entierro de los oficiales de policía muertos. Pues esta ha sido la mayor matanza desde el 11S, la mayor matanza de policías. Las anteriores no habían muerto tantos. Ojo, que podrían haber muerto más, que la voluntad de este hombre era matar cuantos más policías, mejor. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es quién era Micah Xavier Johnson. ¿Quién era este tipo? ¿Era un asesino acaso? ¿Un asesino profesional, quiero decir, un terrorista? Pues no lo parece, si miramos su biografía. He leído varias por internet a lo largo de los últimos 3 días, quién era este hombre, y en ningún momento, si a mí esto me lo dan 10 minutos antes de la matanza, no hubiera pensado nada malo de este hombre. Un tipo que sirvió en el ejército de tejano, no en el ejército tejano, que él era tejano, quiero decir, sirvió en el ejército de los Estados Unidos del año 2009 al 2015, es decir, hace muy poquito, se descolgó del ejército en abril del año pasado, hace poco más de un año. Estuvo desplegado en Afganistán y recibió incluso unas cuantas medallas. He estado mirando en su biografía cuántas tiene, no sé, son 4 o 5. Esto nos viene a decir que casi en el ejército americano o era un héroe o las medallas las regalan. Vamos, pero que si le dieron las medallas significaba que no era un tipo problemático, ni era un soldado que hubiese presentado demasiados problemas en el cuartel. Había tenido una acusación por acoso sexual contra una compañera dentro del ejército, pero vamos, nada que hiciese, como supongo que de esas, en un ejército tan grande como el de Estados Unidos, casos de acoso sexual debe haber un montón. Es un ejército, como bien sabéis, que tiene tanto hombres como mujeres. En el momento del crimen, es decir, el jueves pasado, él vivía de cuidar de su hermano, que es discapacitado, vivía con su madre y no tenía antecedentes penales. Yo por eso os digo, si a mí me preguntan si Johnson es un asesino en potencia, yo os diría, no. Vamos, yo y cualquiera. No daba el perfil. No se le conocían vínculos con ninguna organización terrorista, ni que se hubiese fanatizado, ni nada de eso. Simple. La cosa es que podemos concluir, yo creo que con este minuto y medio que he dedicado al asesino, en que no tiene perfil de terrorista ni de asesino nato. Entonces, contestada esta pregunta primera, tendríamos que hacernos una segunda. ¿Qué le empujó a subirse a una azotea y hacer lo que hizo? Creo que es una de las preguntas fundamentales en este caso. Según él, era matar blancos, como os he dicho antes. Matar policías blancos, para ser más exactos. Si esto es cierto, y asumo que es cierto, algo en su cabeza no funcionaba bien. Y no funcionaba bien, digo, dentro de su cabeza porque fuera no lo había hecho notar. Desde luego no se le conocía por ser un activista ni nada por el estilo. Hay otros negros, por ejemplo Luis Farrakhan, que sí dijo públicamente que había que salir a la calle y matar blancos, lo ha dicho en bastantes ocasiones. El año pasado, por ejemplo, pues Farrakhan, que es uno de los líderes de la Nación del Islam, hizo un llamamiento para que apareciesen 10.000 hombres negros sin miedo, cuyo objetivo único fuese matar blancos. El caso de Micah Xavier Johnson no era ese, ni muchísimo menos. Luego tenemos más preguntas que hacernos, porque esta tampoco nos soluciona. Sí, algo no funcionaba bien dentro de su cabeza, pero ¿el qué? No lo sabemos, ya está muerto. Ya no se le pueden hacer ningún tipo de examen psiquiátrico, ni siquiera se le pueden hacer preguntas. A partir de ahora empezamos ya a especular sobre lo que pasaría dentro de su cabeza. Eso, o que su odio repentino hacia la raza blanca se había criado recientemente, pero muy recientemente, a lo largo del último año. El ejército de los Estados Unidos es un ejército multirracial. Vamos, es el ejército multirracial por antonomasia. No tiene más que ver uno a soldados americanos, los que hay aquí en Rota o en cualquier base. O ver cualquier película o cualquier documental sobre el ejército de los Estados Unidos. Ayer era también racista antiblanco. Lo dudo, no le hubiesen dado medallas, hubiera tenido ya problemas allí. Pero miremos a otro lado. Miremos a los policías blancos, que es la otra parte del conflicto. Una la tenemos aquí, en este hombre, en Micah Xavier Johnson, y el otro es las víctimas, los policías blancos que él quería matar, y se llevó 5 por delante.
Aquí yo creo que es evidente, no es arriesgado decirlo, que en Estados Unidos hay un problema con la policía, o mejor dicho, hay un problema con la brutalidad policial. Entonces, a los datos me remito, no me invento absolutamente nada. En lo que va de año, y estamos en julio, justo a mitad de año, acabamos de cruzar el Ecuador del año 2016, han muerto entre 500 y 600 personas a manos de la policía o en encuentros con la policía. Digo entre 500 y 600 porque los datos bailan en función de quién los cuente. Pero si nos vamos a la estimación más baja, que sería, ahora estamos hablando de 500 y poco, 509 exactamente, que es la lista del Washington Post, estamos hablando de una barbaridad. Si miramos al histórico, de hecho, lo que constatamos es que la cosa va peor. Siempre ha habido muchos muertos en los encontronazos con la policía en comparación con Europa, está claro. Por eso no he hecho una comparación, pues en Alemania hay tantos, o en Francia hay tantos, o en España hay tantos. No. Estados Unidos tiene en este aspecto, funciona de otra manera, lo alimenta otro motor distinto. Pero si lo comparamos con el Estados Unidos de hace 10 años, es decir, de la década pasada, de 2000 a 2010, nos encontramos que el número de muertos en encontronazos con la policía era justo la mitad. Desconozco si se hace una estadística parecida en España, supongo que no, porque hay muy pocos. Pero lo que sí sé es que en España el año pasado mueren aproximadamente de promedio cada año asesinados, no por la policía, sino asesinados, por homicidio, víctimas de homicidios, en torno a las 300 personas al año. Es decir, la mitad de los que han muerto este año a manos de la policía o en encontronazos con la policía en los Estados Unidos. En España, en definitiva, tenemos muchos problemas, muchísimos, pero el de la violencia homicida no está entre ellos. Tocaría, pues, hacerse otra pregunta. ¿Por qué es tan letal la policía americana? Esta es una pregunta que, caray, procede muchísimo, ¿Por qué la policía norteamericana es tan letal siendo un país como es, arquetipo de libertades, un país democrático, un país donde están contemplados o se respetan más o menos los derechos humanos? Desde luego se respetan bastante más que en Cuba, no digamos ya que en Corea del Norte, es un país ejemplar, todos los efectos, la democracia más grande del mundo, con todos los defectos que le queréis sacar. Vamos, Estados Unidos es un país del primer mundo, plenamente respetuoso con los derechos humanos y además un país equiparable a los más avanzados del mundo en este aspecto. Pues la verdad es que no lo sé. Así lo digo, no tengo ni puñetera idea. Dicen que porque la gente va armada. Que la policía es brutal porque la gente va armada, entonces el policía tiene miedo y saca la pistola y por si acaso dispara antes. Pero es que en Suiza también la gente está armada. Es que en Canadá también la gente está armada. Y los policías suizos, la guardia suiza, los guardias de allí, no tiran de la pistola cuando te paran por la autopista, porque vas más deprisa de lo permitido. A cualquiera que haya estado en Estados Unidos y le haya parado a policía del condado porque iba a más de 55 millas por hora, ve todo el tinglado que se monta, las manos encima del volante, el policía se acerca, se queda el otro mirando, el coche de patrulla lleva una cámara para grabar todo por si acaso hay muertos. Es una experiencia, os la recomiendo, aunque sea solo por verlo, aunque sea solo porque, no porque vayáis deprisa, porque el policía vio que llevabais la rueda un poco baja de aire. Es digno de ser visto el protocolo que tienen. Podría ser también, y otros lo apuntan, a que la policía americana funciona con mucha impunidad. Es decir, matan a alguien y no les pasa nada. Y que es muy corporativa. Pero eso mismo sucede en otros países, que la policía tiene mucha impunidad y que además son corporativos. De hecho, la policía es el cuerpo, por antonomasia. No conozco ningún cuerpo de policía en todo el mundo que no sea corporativo. Cuando decimos corporativo es el cuerpo. Caray, si somos corporativos los periodistas que no formamos ningún cuerpo, pues imaginaos los policías que sí forman un cuerpo. Más es bueno que formen un cuerpo y que se ayuden entre ellos. Así que esto debería suceder, lo de que haya 600 muertos por brutalidad policial o en manos de la policía todos los años, debería suceder en, si no todos, casi todos los países del mundo. Otros dicen que es el racismo. Claramente. Dicen, bueno, esto es el racismo, los policías son blancos, las víctimas negras, que es la especie que distribuye la asociación esta de la que os hablaba antes, estos de Black Lives Matter, porque, y ellos ya se agarran a los datos,
los negros son solo el 12, el 13% de la población de Estados Unidos, pero las muertes a manos de la policía de negros son entre el 24 y el 30%. Es decir, por redondear, 3 de cada 10 muertos en encuentros con la policía son de raza negra, pero los negros son poco más de 1 de cada 10 americanos. Ya está, la cosa está clara. La prensa española, de hecho, lo resolvió así el otro día. Lo resolvió con: la gente tiene armas, luego la violencia, A, B. Los policías son racistas. Los Nachos Colares y compañía estaban dando ya la solución para todo. Cualquier cosa que pase en Estados Unidos, todo va por ahí. Es que tienen armas y son racistas. Es que son racistas y tienen armas. Lo más que cambian es el orden de los factores, sin alterar, por supuesto, el producto. Todo es armas y racismo, racismo y armas. José Carlos Rodríguez, que conoce muy bien los Estados Unidos, porque estuvo viviendo allí, puede dar fe. Él ha tenido debates de esto en muchísimos sitios y con muchísima gente. Todo se soluciona, es como la navaja suiza. Pase lo que pase en los Estados Unidos, se cae una abuela por la escalera, o el racismo, las armas. Y a partir de ahí lo solucionan todo con: se prohíbe el racismo, como si no estuviese prohibido ya. Bueno, pues hacen falta más políticas activas contra el racismo y hay que quitar las armas a la gente. Sí, todo muy bonito, pero es que esta argumentación hace aguas. Y aquí de lo que se trata es de entender las cosas, no de quedarse a gusto cada uno con sus propias tonterías y con sus propias magufadas. Por un lado, presupone esta afirmación que todos los policías de Estados Unidos son blancos. Y por otro, deja de explicar el 75% de muertes restantes, es decir, los que no son negros. Ya hemos visto que el 24 o 30%, el 25% de los norteamericanos que mueren en encuentros con la policía son negros. Luego hay un 75% que no lo son, que son blancos, hispanos, asiáticos, lo que sea. Selenitas recién bajados de la luna, no lo sé, pero no son negros. Luego, la cosa del racismo nos explica una parte pequeña, pero no nos explica la otra. Aun si quitásemos a todos los muertos negros, seguiríamos hablando de una cantidad de muertos muy grande. Si le quitamos a los 600 que van en lo que va de año, si a eso le quitamos el 25%, seguimos teniendo un número muy alto, anormalmente alto. La distribución de razas en los cuerpos de policía, además, yendo al primero de los argumentos, lo de que presupone que todos los policías son blancos, que es un poco la idea que se ha intentado vender aquí. No sé en Sudamérica, pero desde luego en España es esto. Y me consta que en otros países hispanos como Argentina lo conozco más porque leo con regularidad su prensa. La historia viene a ser la misma. Claro. Es que, claro, los policías han comprado a la especie de todos los policías en Estados Unidos son de raza blanca y todos los delincuentes o todos los que la policía detiene y mata son de raza negra. No sé, quizá en las series de televisión o en las películas sea así y nos hayamos quedado con esa idea. Esto no significa que sea cierto, no hay más que ir a las estadísticas. Los estadounidenses tienen algo fantástico y es que lo cuentan todo. Hay estadísticas para lo que queráis en Estados Unidos. Todo está. No tenéis más que ir a saberlas encontrar. Y he cogido 3 ciudades: Los Ángeles, Boston y Baton Rouge, en Luisiana. En el caso de Los Ángeles, en Los Ángeles hay 10.000 agentes de policía. No está nada mal. Es un cuerpo grande que te permite hacerte una idea bastante aproximada. Por lo menos en California, al sur de California. Los Ángeles creo que es la segunda ciudad del país. Si no la primera, no lo sé, pero una ciudad grandísima. Bien, en Los Ángeles el 35% de los agentes son blancos, el 43% hispanos y el 11% negros. Luego, en concreto, en Los Ángeles, los policías son esencialmente hispanos, lo cual es lógico, porque lo que más hay es hispano. El 50% de la población de Los Ángeles es hispano. Luego, la policía en Los Ángeles es mayoritariamente hispana y aun con todo los hispanos están infrarrepresentados. Claro, esto de las comunidades cerradas, de como hay un 48,6% de hispanos, tiene que haber un 48,6% de oficiales de policía, esto es enloquecido. Lo mismo tendremos que hacer con las enfermeras, con los profesores, con los periodistas, en los periódicos, en las radios y en las televisiones. Es absurdo, como podéis ver. Lo último que puedes hacer es dividir la sociedad en compartimentos. No es que como los que nos llamamos Fernando, ¿vale? Y nacimos en Chamberí y somos exactamente el 0,6% de la población española, pues exigimos que de los diputados el 0,6% sea
sean nacidos en Chamberí y se llaman Fernando. Es una idiotez, es una gilipollez. Por más que, entre otros, los de Black Lives Matter sigan con esta historia. Porque ese es uno de los puntos de enganche que tienen. Vamos con otra ciudad, vamos con Boston, que está en la otra punta del país, a 5 horas y pico de vuelo. Boston tiene 2.200 policías, 2.200 agentes de policía, de los cuales el 65% son blancos, el 8% son hispanos y el 23% son negros. Si lo comparamos con la población de la ciudad, en función de sus minorías, bueno, pues tendríamos que el 46% de la ciudad son blancos, el 18% hispanos y el 22% negros. De nuevo, los infrarrepresentados en las fuerzas del orden al menos son los hispanos. Pero tiene lógica, son los recién llegados, son los que han llegado más tarde. También tiene lógica que haya más blancos. La proporción de blancos en la sociedad estadounidense era muy alta hace solo 50 años. Y una carrera policial, ¿cuántos son? ¿45 años? ¿40? Por no hablar de que la policía es el típico oficio que se hereda. No solo en Estados Unidos, también en España. ¿Cuántos guardias civiles son a su vez hijos y nietos de guardias civiles o policías nacionales? Pues pasa lo mismo en Estados Unidos. Esto se ve también en las películas, ¿no? No, es que mi padre y mi abuelo eran todos. Podéis ver Infiltrados de Martin Scorsese. Eso precisamente es en la policía de Boston. Y por último, Baton Rouge. He metido Baton Rouge, que no es una ciudad especialmente grande, porque es que allí hubo uno de los asesinatos, el de Alton Sterling, que dieron lugar a la manifestación esta de Dallas. En Baton Rouge nos encontramos con que el 69% de los policías son blancos, el 0,6% hispanos y el 30% negros. Luego, 3 de cada 10 policías de Baton Rouge, que es una ciudad cerca de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, son negros. Luego, la historia de que la policía es blanca, luego la policía es racista, asumiendo que todos los blancos son racistas, que ya es mucho asumir. Puede haber alguno. Es una actitud absurda. Yo siempre he dicho, el racismo es la ideología de los tontos. No se me ocurre más. No se puede sustentar más que en la pigmentación de la piel. Ya me diréis vosotros. Bien, puede haber algún idiota, puede haber algún tonto, de hecho lo hay. Ojo, hay tontos en los dos lados, ¿eh? El racismo no solo va del blanco hacia otros, puede ir también del japonés hacia el chino, del chino hacia el vietnamita, del árabe hacia el sudanés. Esto del racismo, los prejuicios raciales van en todas las direcciones, no solo en la del blanco hacia el negro, por más que nos hayamos atorado ahí. Bien, vamos a hacernos de nuevo la pregunta. ¿Es racista la policía? Pues con los datos que os acabo de dar parece que no. Quizá haya racistas a título individual, pero la policía como tal no lo es porque, como hemos podido ver, en algunos lugares hay muchísimos policías negros. Si vamos a Atlanta nos encontramos con que es el 80 al 90% de la policía de Atlanta, en el estado de Georgia, son negros o afroamericanos que llaman allí. Los policías de Georgia o de Atlanta, perdón, también son racistas contra los propios negros. Vamos, hombre, por favor. Luego podremos concluir que a la policía se le va la mano, eso es cierto, y los muertos los tenemos encima de la mesa. Pero se le van a la mano por otras causas, no por racismo. Luego el argumento Nacho Escolarino del racismo para todo no vale, no nos vale, deberíamos eliminarlo del análisis desde ya. Entonces, y hacemos otra pregunta más, ¿por qué mueren tantos negros en los encuentros con la poli? ¿Por qué si son el 12% de la población de Estados Unidos suponen en cambio el 25 al 30% en las muertes, en enfrentamientos o en encuentros con la policía? Pues por lo mismo, y esto ya es una contestación mía, esta sí la sé, por la que hay más negros en las cárceles o en el mismo corredor de la muerte. Los negros, y lo repito una vez más, son el 12 o el 13% de la población, pero constituyen el 37% de la población reclusa. Es decir, casi 4 de cada 10 presos que hay en Estados Unidos son de raza negra. Decir esto no quiere decir que los negros sean todos delincuentes o todos criminales, simplemente que los americanos categorizados como de raza negra delinquen más. Si yo os digo, por ejemplo, que en España el 94% de los reclusos son hombres y el 6% son mujeres, ¿concluiríais que aquí hay una legislación que perjudica a los hombres? ¿Concluiríais eso? Y diréis, no, por favor. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y el hombre que está en la cárcel es porque ha delinquido. Ese dato
no nos está diciendo que haya discriminación hacia los hombres. Ese dato nos está diciendo que los hombres delinquen más. Pues aquí lo mismo. Si nos dicen que el 37% de los reclusos en Estados Unidos son negros, lo que nos está diciendo es que la gente categorizada como tal delinque más. No que haya racismo, porque en Estados Unidos, al menos que yo sepa, no hay nadie metido en la cárcel por ser negro. No hay ninguna sentencia que diga, usted es negro, mire, vale, venga, para adentro. No, eso no es así. La estadística es siempre fría. Siempre, como veis, os estoy dando datos seleccionados, los principales, para no marearos. Siempre fría, pero ayuda bastante esta frialdad de los datos, si se sabe leer bien, obviamente. Ayuda a entender la realidad, que obviamente luego la realidad es bastante más compleja. Y ya para concluir, una última pregunta. ¿Qué se podría hacer? Es decir, ¿qué podríamos hacer o qué podrían hacer los estadounidenses para que el número de muertos en encuentros con la policía descendiese o bajase a cero? ¿Qué podrían hacer? Pues yo sinceramente no lo sé. Lo siento, yo no soy Nacho Escolar, yo no tengo respuestas para todo. Y creo que los norteamericanos tampoco lo saben, porque si lo supiesen ya le habrían aplicado la solución. Ya la vista está que no la han encontrado. Lo que sí sé, y esto lo sé a ciencia cierta, es que no se reducirá esta mortalidad tan disparatada con recetas mágicas de dudosa efectividad, ya sabéis, ¿no? Es decir, vamos a coger y a decir que la culpa es de esto, vamos a poner el San Benito en el racismo y vamos a hacer más políticas activas como las que se hacen desde hace 50 años. O vamos a desarmar el país, como el problema es de las armas. En ese caso lo que vais a dejar es las armas en manos de los malos. Y los buenos ni siquiera se podrán defender cuando las necesiten. De esta manera no se va a arreglar. Que es el modo en el que todos quieren arreglarlo. Desarmemos a la gente y carguemos todo sobre un Moloch que hemos creado, que es el del racismo. Y ya está, con esto estamos felices hasta que nos tengamos que encontrar con la gravedad del problema. Si todas las corridas de toros acabaran como las de Víctor Barrio, más de uno íbamos a verlas. Eso es lo que decía Pablo Hasél, el rapero, el otro día por la noche, casi a las 23:52, exactamente. El hombre se acababa de enterar de la trágica muerte de este torero y se alegraba. Que hay que ser cretino para alegrarse de la muerte de un torero de cualquier persona, ¿no? Es alguien que no se lo merecía, hacía su trabajo, que es torear, tiene su público. A mí el toreo, como ya os he dicho en más de una ocasión, no me gusta, no voy a los toros, no me llama la atención, pero quien quiera vaya. Así que sobre esta poder noticia voy a pasar muy rápido. Primero porque no estoy seguro ni de que sea poder noticia del todo, aunque en parte sí lo es. El entorno podemita es el que ha jaleado tweets como este de Pablo Hasél. Solo os voy a leer aunque tengo unos cuantos más aquí en la pantalla del iPad, pero es que me producen repugnancia leerlos. Son una mezcla de infantilismo idiota, cuando no de gente sin alma, ¿no? No encuentro otro. Hay uno de un profesor de Valencia, no voy a decir ni el nombre, que es, de verdad, es vomitivo, no encuentro otras palabras. Pues lo despacho muy rapidito. A ver, si no te gustan los toros, no vayas. Si no te gusta la Semana Santa, no vayas. Si no te gusta el orgullo gay, no vayas. Y así sucesivamente. Si no te gustan los carnavales, no vayas. Fuera, punto. Y así todos están felices. Es tan sencillo como eso. Nos cuesta tanto entenderlo. A mí no me gustan los toros, no voy. A mí no me gusta las procesiones de Semana Santa, no voy. A mí no me gusta el desfile del orgullo gay porque es un puñetero lío, no voy. A mí no me gustan los carnavales, no voy. A mí me gustan las manifestaciones perroflautas, voy. ¿Veis qué fácil? Pero a quien no le gustan las manifestaciones perroflautas, no va. La sociedad diversa, la sociedad abierta, es esto. Todos convivimos pacíficamente, cada uno a lo suyo, mientras no haya agresiones de por medio. Y me diréis, o me dirán estos, pero es que este hombre estaba agrediendo a un toro. Bueno, estaba toreándole, exactamente, que no es una agresión. Precisamente el toro tiene una opción, y lo hemos visto, o lo vimos desgraciadamente el otro día. Si este hombre es un asesino de toros, como le han dicho, que es el que trabaja en un matadero, que es el ganadero que hace la matanza el día de San Martín, la matanza del cerdo, que es el granjero que mata a la gallina o
o que mata a un cabrito. Decidme, si el Víctor Barrio es un asesino de toros, así le llamaban, asesino. No, si fuese asesino saldría con una pistola y dispararía. Le toreaba, pero bueno, no voy a entrar en más. En fin, bueno, lo dejo ya, que hoy ha venido la contracrónica bastante cargada y no quiero seguir por ahí. Simplemente era consignarlo. Por si acaso, dentro de unos años, se vuelve a oír que haya quedado mi opinión sobre el tema. Esto de que si no te gusta algo no lo hagas, que no es tan difícil de entender, creo que deberíamos practicarlo más a menudo y cada vez que uno de estos nos salga, de estos o de los del otro lado, decírselo. Si no te gusta, no vayas. Simple. No hay más. Y respeta lo que hagan los demás y los gustos de los demás. No todo el mundo se tiene que parecer a ti. Asúmelo, Pablo Hasél. ¿A ti no te gustan los toros? Pues no vayas a los toros. Sencillo. Nada más. Otra cosa es que me vengas con que dices que a los animales no se les debe de matar. Bien, estás en tu derecho a hacerlo. Y de pelear de manera pacífica para que, a través del PACMA o de algún partido de estos, para que se prohíba el sacrificio de animales. Quién sabe, si sois mayoría algún día, lo conseguiréis. Entre tanto, lo que hacen en una plaza de toros, en un matadero, o el granjero que mata una gallina para hacer caldo, es perfectamente legal. Y además, legítimo. Y además hay gente que lo demanda, porque le gusta el caldo de gallina. O le gustan las criadillas de toro. Yo que sí. Bueno, ahora sí que sí. Ya me voy y me despido de vosotros. Hasta mañana. Love and happiness.